El susurro frío del viento atravesaba el bosque, llevando consigo un oscuro presagio. Nadie en el pueblo se atrevía a cruzar el umbral de aquellos árboles antiguos, pues todos sabían que algo maligno acechaba entre las sombras. En un rincón remoto de la provincia, se erguía un árbol gigantesco, cuyas raíces parecían serpentear bajo la tierra, retorciéndose como si poseyeran vida propia. Los ancianos del lugar contaban historias de viajeros que desaparecían sin dejar rastro, y se decía que el árbol guardaba un terrible secreto. A pesar de las advertencias, un grupo de jóvenes, liderados por Sergio, un muchacho intrépido y lleno de curiosidad, decidió desafiar las leyendas locales. Equipados con linternas y un exceso de valentía, se aventuraron en el corazón del bosque. Al llegar al claro donde se encontraba el árbol, una sensación de opresión se cernió sobre ellos. Las ramas desnudas se alzaban hacia el cielo como manos clamando por ayuda. Mientras los jóvenes se acercaban, la tierra comenzó a temblar levemente, y un murmullo gutural emergió de entre las raíces. Sergio, con una mezcla de miedo y determinación, avanzó hasta tocar la corteza del árbol. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, y las raíces comenzaron a moverse, envolviendo lentamente sus pies. Los otros jóvenes, aterrorizados, intentaron liberarlo, pero el árbol parecía tener una fuerza propia. El cielo se oscureció, y una sombra etérea se levantó del tronco del árbol, adoptando una forma casi humana. Los ojos de la figura brillaban con una malevolencia antigua, y su voz resonó en sus mentes, prometiendo un destino peor que la muerte. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban huir del claro. Sin embargo, las raíces los perseguían, surgiendo del suelo para atraparlos. Ana, una chica de cabello oscuro y mirada penetrante, tropezó y cayó, su linterna rodando lejos de su alcance. Mientras luchaba por levantarse, sintió algo frío y viscoso deslizarse por su pierna, una raíz la había atrapado. Los gritos de Ana se mezclaron con el eco de lamentos que emanaba del árbol. Sergio, aún atrapado, luchaba desesperadamente por liberarse, pero sus esfuerzos eran inútiles. La sombra que se alzaba del árbol parecía deleitarse con su sufrimiento, alimentándose de su miedo. Carmelo, el más fuerte del grupo, intentó cortar las raíces con un cuchillo, pero cada vez que cortaba una, dos más surgían en su lugar. La desesperación se apoderó de él cuando vio a Ana ser arrastrada hacia el árbol. En un último esfuerzo, lanzó una roca hacia la sombra, esperando distraerla. La sombra se desvaneció momentáneamente, y las raíces parecieron perder fuerza. Ana logró zafarse y corrió hacia Carmelo, su rostro pálido por el terror. El grupo se reunió, decidido a encontrar una salida. Con cada paso que daban, el bosque se volvía más oscuro y las sombras parecían moverse a su alrededor. Mientras se adentraban más en el bosque, encontraron señales de los viajeros desaparecidos, ropas desgarradas, mochilas olvidadas y marcas en los árboles que sugerían luchas desesperadas. La realidad de las historias que habían escuchado comenzó a hundirse en sus mentes. Estaban atrapados en un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas normales. Finalmente, hallaron un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo, con un agujero negro en el centro que parecía absorber toda la luz. Sergio, aún lleno de determinación, propuso investigar el agujero, creyendo que podría ser su única oportunidad de escapar. Con gran cuidado, descendieron uno a uno por el oscuro pasaje. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y un susurro constante llenaba sus oídos. Al llegar al fondo, encontraron una cámara subterránea iluminada por una luz verdosa. En el centro de la cámara, había un altar de piedra, y sobre él, un libro antiguo con páginas que parecían hechas de piel humana. Sergio, guiado por una fuerza inexplicable, se acercó al libro y comenzó a leer en voz alta. Las palabras en un idioma desconocido resonaron en la cámara, y la luz verde se intensificó. De repente, un grito agudo llenó el aire y una figura espectral emergió del altar. La figura, envuelta en un aura de oscuridad, comenzó a hablar en una lengua olvidada, sus palabras llenas de odio y resentimiento. Los jóvenes se dieron cuenta de que estaban frente al origen del mal que acechaba el bosque, el espíritu del árbol. El espíritu reveló que estaba condenado a proteger el árbol y que cada sacrificio humano fortalecía su maldición. Sin embargo, los jóvenes no podían luchar contra una entidad tan poderosa. Con cada palabra que el espíritu pronunciaba, las sombras se alargaban y el frío se intensificaba.
En su desesperación, Sergio y sus amigos hicieron un último intento por escapar, sabiendo que su única esperanza era regresar a la superficie y destruir el árbol. Luchando contra las sombras y el terror, lograron salir de la cámara y corrieron de regreso al claro. El amanecer comenzaba a despuntar, y la luz del sol parecía debilitar la fuerza del árbol. Con las pocas fuerzas que les quedaban, Sergio y sus amigos prendieron fuego al árbol, observando cómo las llamas devoraban las raíces y la sombra se desvanecía lentamente. El bosque, finalmente libre del espíritu maligno, comenzó a transformarse. Las hojas verdes emergieron de las ramas y el aire se llenó de un nuevo amanecer. Los jóvenes, exhaustos pero victoriosos, sabían que habían sobrevivido a una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Al ver las llamas consumiendo las raíces, una sensación de alivio se apoderó de ellos. No obstante, sabían que nunca olvidarían los horrores que habían enfrentado. Mientras el sol ascendía en el horizonte, prometieron nunca volver a ese lugar maldito. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas para los jóvenes. Habían destruido el árbol maldito, pero la experiencia les había dejado marcas profundas. Ana, especialmente, sufría de pesadillas recurrentes en las que las raíces volvían a atraparla. Sergio, por su parte, no podía dejar de pensar en las palabras del espíritu. Aunque había sido derrotado, Sergio temía que la maldición pudiera renacer. Decidió investigar más a fondo el origen del espíritu y el árbol, con la esperanza de encontrar una forma definitiva de evitar que el mal regresara. Carmelo, en cambio, intentaba seguir con su vida, pero el recuerdo de las raíces y las sombras lo perseguía. A pesar de su fuerza, sentía que había sido vulnerable ante un poder más allá de su comprensión. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la sombra del espíritu acechando en la oscuridad. Un día, mientras caminaban por el bosque, Sergio y Ana encontraron un viejo diario escondido en una cueva cercana. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero los escritos detallaban la historia de un culto antiguo que había adorado al espíritu del árbol. Al parecer, el árbol era un portal entre el mundo de los vivos y los muertos, y el espíritu había sido un guardián destinado a protegerlo. A medida que leían el diario, comprendieron que el espíritu había sido corrompido por los sacrificios humanos. La única forma de romper la maldición era evitar que más sacrificios ocurrieran. Decidieron destruir cualquier evidencia del culto y el diario, con la esperanza de que nadie más intentara despertar al espíritu. Con el diario en sus manos, regresaron al pueblo y quemaron las páginas. Mientras el fuego consumía el papel, una sensación de alivio y liberación los invadió. Sabían que habían tomado la decisión correcta, pero también entendían que el pasado siempre encontraría una forma de influir en el presente. Aunque el mal había sido derrotado por ahora, los jóvenes se mantuvieron vigilantes. Sabían que siempre habría fuerzas oscuras acechando, esperando el momento adecuado para resurgir. Prometieron proteger a su comunidad y no permitir que el espíritu o cualquier otro ser maligno amenazara sus vidas nuevamente. Así, con el tiempo, el bosque recuperó su serenidad. Las historias de desapariciones y espíritus se desvanecieron en el olvido, y la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Pero para Sergio, Ana y Carmelo, el recuerdo de aquella noche permaneció grabado en sus corazones, una constante advertencia de que la oscuridad puede resurgir en cualquier momento. Un año después, la vida de Sergio, Ana y Carmelo había cambiado de muchas maneras. Habían decidido seguir adelante y mantener su promesa de proteger a la comunidad. El pueblo había comenzado a prosperar nuevamente, y el bosque, una vez oscuro y aterrador, se había convertido en un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, una noche, mientras Sergio y Carmelo patrullaban el bosque, escucharon un susurro familiar que hizo que su sangre se congelara. El sonido provenía de un árbol cercano, que parecía haber crecido rápidamente en el último año. Se miraron el uno al otro, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Decidieron investigar el árbol, armados con linternas y cuchillos. A medida que se acercaban, el susurro se intensificó y una sombra comenzó a formarse en el tronco del árbol. Los dos amigos se detuvieron, sintiendo que la historia estaba a punto de repetirse. Sin embargo, esta vez estaban mejor preparados. Recordando las palabras del diario, Sergio comenzó a recitar una oración de protección que había encontrado en uno de los escritos. La sombra se agitó y pareció retroceder, pero no desapareció por completo. Carmelo, siguiendo el ejemplo de Sergio, también recitó las palabras de la oración.
El árbol tembló y la sombra finalmente se desvaneció, pero ambos sabían que esto no era el final. Decidieron regresar al pueblo y reunir a la comunidad. Les contaron lo que había sucedido y explicaron la importancia de mantener la vigilancia. La comunidad, agradecida por la protección de Sergio y Carmelo, prometió estar atenta y unida contra cualquier amenaza futura. Con el apoyo de su comunidad, Sergio y Carmelo comenzaron a enseñar a los jóvenes del pueblo las lecciones que habían aprendido. Les mostraron cómo protegerse y mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. El pueblo, ahora más sabio y fuerte, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. El espíritu del árbol había sido derrotado una vez más, pero Sergio, Ana y Carmelo sabían que siempre existiría la posibilidad de su regreso. Sin embargo, con su comunidad unida y preparada, enfrentaban el futuro con esperanza y determinación. El bosque, una vez más, se convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza para todos ellos.